Y bueno, les queremos desear una estupenda tarde, que disfruten mucho esta charla, pero primero voy a dejar que dé o algunas palabras nuestra presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile y además presidenta del Consejo Regional Metropolitano, la doctora Beatriz Zapata. Mucho gusto, Beatriz, qué rico verte. Muchas gracias, Alicia, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Y bueno, y todos los que van a escuchar esta charla después en sus casas, por el canal de YouTube del colegio. Primero que todo, agradecerle al doctor Cepeda por la gentileza de acompañarnos siempre y que ahora nos va a dar esta charla tan interesante para todos nosotros. Y comentarles solamente una cosa que como directiva del Colegio Médico Veterinario es muy importante este tema. Desde el año 2020 en adelante hemos estado muy en la persecución de falsos veterinarios, o sea, intrusismo laboral, también causas de maltrato animal. Desde el 2020 en adelante eh, hemos tenido 9 causas que han sido seguidas y hay algunas muy emblemáticas porque han sido muy mediáticas en la tele, o sea, han salido en la televisión incluso. Un caso en contra de Abel Pisano en Valparaíso, en la región de Coquimbo, con el caso McPherson, y un caso muy, muy inventado que fueron los hermanos Aguilar Osores, que eso fueron en la región del Maule y que tuvieron cárcel efectiva, ambos hermanos. Entonces, es un tema que a nosotros nos interesa mucho reforzar y proteger a nuestra profesión. Y bueno, eso quería decir, sobre todo para darle la relevancia a la charla que nos ofrece este día la Comisión la Comisión de Bienestar Animal del Consejo Metropolitano. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Sí, muchas gracias a todos nuevamente, muy buenas tardes a todos aquellos que se están recién incluyendo a esta posibilidad de escuchar esta estupenda charla. Los voy a dejar ahora con la representante de la Comisión de Bienestar Animal del Consejo Regional Metropolitano, Camila Palma. Camila, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia, muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Cepeda hemos tenido varias charlas muy interesantes y el ejercicio ilegal de la profesión va en directa relación con el bienestar animal. Por esa razón es que consideramos que este tema es de especial relevancia y sé que hoy hay médicos veterinarios y veterinarias, como también licenciados, egresados, alumnos de 4º y 5º año de la carrera de medicina veterinaria, como también autoridades del Ministerio de Salud. Por lo tanto, agradezco su presencia y espero que disfruten mucho esta interesante charla. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Camila. Bueno, ahora vamos a dejar con ustedes al doctor Patricio Cepeda, sin antes, por supuesto, presentarlo y agradecerle nuevamente su participación y destacar que no es la primera vez que colabora con la comisión. El doctor Patricio Cepeda es médico veterinario de la Universidad de Chile, es comisario de la PDI con especialidad en delitos medioambientales y patrimonio cultural. Es docente de cátedra del rol del médico veterinario en protección animal en la Universidad de O'Higgins. Además, es docente invitado en cátedra ética y bienestar animal de la Universidad Nacional Andrés Bello y es además miembro de la Comisión de Bienestar Animal del Consejo Regional Metropolitano. Es un gusto tenerlo acá nuevamente, doctor, con esta estupenda charla que es Ejercicio ilegal de la profesión médico-veterinaria, denuncia y persecución penal. Toda la palestra es de usted, así que puede compartir pantalla, por favor. Muy agradecido, de verdad, para mí un privilegio nuevamente formar parte de una audiencia tan entusiasta con respecto a lo que hoy día les quiero exponer.
sé la relevancia que significa para nosotros, tanto los doctores y doctoras que nos vemos en nuestro trabajo muchas veces involucrados en situaciones o atendiendo pacientes que pasaron de una u otra forma por estos delincuentes inescrupulosos que son las personas que ejercen ilegalmente la noble profesión de la medicina veterinaria. Voy a compartir pantalla. También aprovechando mientras comparto pantalla, de agradecer la presencia de nuestra presidenta del Colegio Médico. Creo que es muy importante y relevante la presencia de ella en estos momentos acá. Como bien señalaba, son bastantes las causas que ha prestado apoyo el Colegio Médico. Hay causas que yo llevo particular también que el colegio ha apoyado y que han tenido bastante relevancia y bastante sonoridad en la sociedad. Vamos a partir entonces con algunas definiciones que es necesario que podamos discutirlo un poco, que es el contexto legal en el cual se involucra la situación del ejercicio ilegal de la profesión. Está contemplado en la ley 17.155, el artículo 213, y este artículo habla del que el que fingiera autoridad, funcionario público titular de una profesión por disposición de la ley, requiera a título o cumplimiento de determinados requisitos y que ejerce actos propios de dichos cargos profesiones, será penado con un presidio menor en grado mínimo a medio y multa de 1 a 5 sueldos vitales. El mero fingimiento de estos cargos o profesiones serán sancionados como tentativa del delito de establecer el inciso anterior. Acá es re importante porque muchas veces cuando, por lo menos en lo particular, yo tengo ya una experiencia de 12 años en la persecución de este tipo de delitos y me ha tocado por lo menos llegar hasta las últimas consecuencias y dentro de esas consecuencias han sido las condenas de estos sujetos. De aquí es de vital importancia también, y se lo digo yo muchas veces a mi estudiante, esta tentativa de repente de querer colocar una vacunita, de querer hacer un domicilio, de hacer algunos turnitos en las clínicas veterinarias de un amigo, o exponerse en realidad, exponer, yo siempre les digo, exponer 5 años de una carrera para finalmente terminar expulsados de la carrera en el momento que son sorprendidos, ¿ya? Y la sorpresa también suele suceder en que en la actualidad nuestros animales de compañía tienen una relevancia bastante importante ante lo que las familias, y de hecho eso está expuesto en un conjunto de estudios como también de algunas encuestas, ya consideran al animal de compañía como parte ya integral de la familia. Por lo tanto, ante una eventualidad de una problemática en cuanto a una atención médica, yo siempre les digo a los y las estudiantes que el primero que va a pegar el grito en el cielo va a ser el cliente en este caso, ¿ya? Y ese grito en el cielo va a significar una denuncia. Y esa denuncia tiene ribetes desde el punto de vista legal. Por lo tanto, el ejercer de manera ilegal es un delito. Y eso tiene que quedar bastante claro. Existen también algunos límites que muchas veces no tenían muy claro incluso hasta los colegas médicos veterinarios, en el cuales eran las atribuciones que podía tener una persona que trabajaba. Entonces muchas veces se señalaba que las personas que ejercían el cargo, estando bajo la responsabilidad de un médico veterinario, entre comillas, titular de esa clínica, podía perfectamente realizar dichas funciones. Y eso no es cierto, ¿ya? Eso es absolutamente falso. Y eso involucra a que una persona que esté ejerciendo, como dice ahí precisamente este artículo, y que no tenga el título para ejercer dicha profesión, será sancionado con un presidio menor en su grado mínimo a medio. O sea, ya estamos contemplando de que estamos hablando de un delito. Por lo tanto, quería partir un poco contextualizando
estas dudas que muchas veces me preguntan tanto los estudiantes como también algunos colegas ante la consulta de si efectivamente pueden ejercer personas, estudiantes de 5º año, egresados, bajo la tutela de un médico veterinario, y la respuesta es un rotundo no, ¿ya? Es un rotundo no, porque solamente la persona que puede ejercer es la que ya mantiene bajo o en el cuadro de su casa el cuadrito que presenta el título profesional. Acá hay algo relevante que quise contextualizar con respecto al ejercicio ilegal de la profesión. Cuando contemplamos una situación, vale decir, tomamos conocimiento de un hecho que reviste características de un delito, el primer paso que se realiza, y esto puede ser a través de una persona natural o por medio de una querella, que eso va patrocinado por un abogado, se realiza la denuncia al Ministerio Público. Esa denuncia al Ministerio Público llega a través de una denuncia que es realizada tanto en las policías, ya sea Carabineros de Chile, o la Policía de Investigaciones, o directamente en Fiscalía. Ante esta situación de contemplar un hecho que toma características o ribetes de delito, tenemos que hacer cierta separación con respecto a quienes tienen la obligación de denunciar, quienes no. Cualquier ciudadano común y corriente en los límites de nuestro país tiene el derecho a denunciar un hecho que podría o podría suponer que puede ser un delito. Y me quiero centrar básicamente en lo que es ejercicio ilegal, ¿ya? No me quiero desviar hacia otros delitos comunes, un hurto, un robo, algo que afecte nuestro patrimonio o afecte nuestra integridad física, unas lesiones, una agresión, una amenaza, ¿ya? Voy a concentrar la situación en el ejercicio ilegal de la profesión, y más adelante también vamos a señalar de que este delito va de la manito con otros delitos más. De ahí lo vamos a conversar un poco y vamos a digregar esta información para que tengan la mayor claridad al respecto. Como les señalaba, la denuncia puede ser a través de cualquiera de las dos policías o directamente en Fiscalía. Y también es importante que ante la realización de la denuncia en Carabineros o en la Policía de Investigaciones o en la Fiscalía, no es necesario volver a denunciar el mismo hecho. Porque mucha gente a veces concurre a las unidades policiales y dice, no, yo fui a la policía X y me tomaron la denuncia, pero para que esto tenga mayor importancia, quiero volver a poner la denuncia en la otra policía. Eso no corresponde, ¿ya? Porque se produce una duplicidad del mismo hecho. Y como ustedes comprenderán que como llega una cantidad importante de denuncias al Ministerio Público, la probabilidad de que se duplique o que aparezca este mismo delito en distintos RUC, ¿ya? Rol único de causa, en distintas causas, produce esta duplicidad, lo que puede conllevar posteriormente a investigar el mismo hecho, ya sea en la misma policía o en distintas policías, y se van a topar en algún momento. Por lo tanto, la idea, para que partan con esa claridad, es que la denuncia se coloca solamente una vez y en una de las instituciones que están señaladas en la pantalla, ¿ya? Por otra parte, como yo señalo ahí, la denuncia lo puede realizar cualquier persona chilena, cualquier persona que esté dentro de los límites del país, no chilena, sino que esté dentro de los límites de nuestro país, donde está nuestra jurisdicción. Y por otra parte, se puede presentar una querella, ¿ya? Y la querella sí necesita un abogado que patrocine esta querella, ¿ya? La querella solamente puede ser puesta a través de un abogado. Y es como a veces a uno le llega la información con respecto a las denuncias o la orden para investigar los hechos que tienen características, que podían tener características de delito. En la mayoría de los casos, cuando denuncia el Ministerio del Interior, lo hace a través de querella,
y lo hace a través de un abogado que patrocina esta querella. El camino de la denuncia, también para que tengamos un poquito de claridad con esto, el camino de la denuncia puede tomar, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, dos caminos. El primero es que si el hecho acontece de forma inmediata o dentro de las primeras 12 horas, las policías actúan en flagrancia. ¿Qué significa eso? Que son actuaciones de manera autónoma, que no necesitan instrucción previa de la Fiscalía o del Ministerio Público para llevar a cabo ciertas diligencias. Y dentro de las diligencias que podrían llevarse a cabo en el ejercicio ilegal de la profesión, está en primera instancia cursar la denuncia, o sea, tomar una declaración a la víctima en este caso, quién va a señalar o va a expresar las situaciones que siente que acontecen características de delito. La segunda acción va a ser que la policía concurra al sitio del suceso, vale decir, al lugar donde aconteció el delito, y en ese lugar puede existir la posibilidad de encontrar a la persona ejerciendo de manera ilegal. Y esto a mí me pasó hace un par de años atrás, donde una persona concurre a la unidad policial, señala de que la persona que atendió a su animal de compañía no tenía características o no se expresaba de una manera adecuada, que es como una de las primeras información que normalmente las víctimas entregan, ¿ya? Que el profesional que está frente a ellos no sabe explicar ciertas situaciones o ciertas sintomatologías, o no sabe preguntar en una anamnesis, o lisa y llanamente no tiene conocimiento de lo que está hablando. Entonces la gente muchas veces se da cuenta de esta situación, y es la primera instancia en que se le prende la alarma. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que llega esta persona a la unidad policial y señala que una persona lo había atendido a su mascota, y era más, o sea, lo más terrible de esta situación es que su mascota se encontraba en un tratamiento y falleció. Entonces, el paciente lo entregó fallecido. Y esto también conllevó a que esta persona que llevaba unos días de tratamiento despertara la sospecha porque tampoco supo dar una explicación lógica a lo que había sucedido, ¿ya? Entonces, al existir esto, la persona concurre a la unidad policial, denuncia el hecho, y ahí inmediatamente una de las primeras cosas que lamentablemente nosotros tenemos como, o el primer muro para iniciar investigaciones con respecto al ejercicio legal, es que no existe un catastro nacional de médicos veterinarios. Por lo tanto, esa dificultad significa de que muchas veces la investigación tarde en iniciarse o no se pueda actuar en flagrancia, porque uno tiene que partir comunicándose con las instituciones que entregan la carrera de medicina veterinaria en Chile, y como es un documento oficial para que esas instituciones nos señalen a nosotros como policía y nos digan, sí, fulanito no tiene el título de médico veterinario, y ante esa situación nosotros podemos tener esta disyuntiva o esta problemática, ya que no vamos a contar con esa información de manera directa y de manera inmediata. A diferencia de la medicina humana, donde efectivamente en el Ministerio de Salud uno teclea el root del profesional que a uno lo atendió y aparece, ¿ya? Aparece la información. Si es o no es médico, si es o no es odontólogo, kinesiólogo, esa información aparece. Con respecto a los médicos veterinarios no aparece esa información. Por lo tanto, es bastante complejo iniciar las investigaciones del ejercicio ilegal.
Ante la situación que le estoy señalando, era una persona de nacionalidad extranjera, por lo tanto facilitó un poco la situación, debido a que en Chile solamente hay una institución pública y una institución académica que valida los títulos de los extranjeros en nuestro país, y es la FAVET, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, quienes tienen ese cargo en nuestro país. Entonces, ante esta situación, inmediatamente se oficia a la facultad. Lo bueno es que fue en un trayecto, fue en un periodo de tiempo rápido. La importancia también de tener estas redes de apoyo y estas interacciones entre las instituciones públicas que permiten dar respuesta, en este caso a la víctima, de una manera más rápida. Se ofició a través de correo electrónico y se dio una respuesta también a través de la misma, porque estamos ante una situación de flagrancia, y se confirma a través de la información otorgada por la Casa de Estudio de que la persona no mantenía ningún título validado en nuestro país. Ante esa situación se procede a la detención por flagrancia y la persona es detenida en el lugar. De hecho, fue encontrada incluso atendiendo a un paciente. Y posteriormente se levantaron todos los medios de prueba posibles que existían, en este caso en una clínica veterinaria que estaba establecida. Y esos medios de prueba fueron levantados y fueron entregados también a través de una cadena de custodia o NUE al Ministerio Público como medio de prueba de la situación que acontecía. Entonces, y posteriormente esta persona quedó detenida y fue formalizada al día siguiente en el Tribunal de Garantía. La relevancia, como les digo, de tener esta información rápida o un acceso a la información bastante más rápida, creo que es un debe que tenemos nosotros también como médicos veterinarios y como pertenecientes también al colegio médico. Creo que tenemos un camino para trabajar en eso, porque es súper necesario, ¿ya? Es súper necesario que existan las herramientas para poder combatir este tipo de delitos. Y la principal herramienta es, inicialmente, verificar si la persona cuenta o no cuenta con un título de médico veterinario para ejercer. El segundo hecho, hablamos por supuesto de la flagrancia, hablamos que eran las primeras 12 horas de cometido del hecho, por lo tanto las policías pueden actuar de manera autónoma y sin ninguna instrucción. Pero cuando hablamos de una denuncia no flagrante, o sea que ya pasaron las 12 horas, y eso y esa es la mayoría de los casos, ¿ya? La mayoría de los casos que llegan son porque una persona concurre a un establecimiento donde se ofrece el servicio de la medicina veterinaria, y muchas veces observa y no encuentra un título a la vista, que es lo primero que le llama la atención. Lo segundo, que muchas veces el vocabulario de las personas que atienden son bastante alejados de la profesión, o sea, no utilizan los términos correctos, los medicamentos que utilizan para algún tratamiento también se van repitiendo, porque al final estos sujetos lo que hacen es apostarle a caballo seguro, ¿ya? Entonces ellos necesariamente empiezan a utilizar la prueba y error y se van quedando con un producto que les va resultando o que va causando menos muerte, ¿ya? Porque al final ese es el juego que hacen. Y en este caso, cuando no son flagrantes, la denuncia es entregada o es enviada al Ministerio Público sin realizar mayores diligencias y posteriormente, porque no estamos en flagrancia, y eso lo ordena normalmente un fiscal, que el fiscal dice, mire, ¿sabe qué? Y mejor iniciar una investigación, porque en realidad tenemos muy pocas herramientas para poder, no estamos en flagrancia, entonces tenemos pocas cosas como que hacer. Así que ante esa situación, el Ministerio Público inicia una investigación. Y aquí es donde aparecen los famosos RUC, ¿ya? El rol único de causa. Le da RUC a esa investigación, ¿ya? Por esa denuncia cursada, y posteriormente esa denuncia se devuelve a las policías. Y en el momento que se devuelve a las policías, se devuelve a través de una orden de investigar, a través de una instrucción particular o a través de una querella criminal, ¿ya? Entonces,
hay un sinfín de situaciones que la Fiscalía entrega, y la orden de investigar normalmente son amplias, por lo tanto permiten que como policía que uno trate de buscar la mayor cantidad de pruebas posible para ubicar al responsable del ejercicio ilegal de la profesión, y posteriormente realizar todo lo que conlleva eso. Testigos, víctimas y un sinfín de cosas que se van agrupando con la finalidad de tener una carpeta investigativa contundente que permita esclarecer el hecho y además entregarle las responsabilidades al imputado. Como bien les señalaba, el inicio de la investigación se reúnen los medios de prueba, y estos medios de prueba son recetas médicas que van con el nombre y el apellido, y muchas veces con los timbres incluso de estos sujetos, de estos delincuentes. Ellos se mandan a hacer unos timbres y colocan médico veterinario, y inventan un número, lo ponen abajo, y posteriormente son entregados para los fines delictuales, ¿ya? Lo otro son empadronamientos de testigos, que son normalmente las personas que están involucradas, ya sea directamente o indirectamente, con el sujeto que atiende a nuestros animales de compañía, ¿ya? Que esta persona que es, sí, yo lo vi atendiendo, yo lo vi colocando la vacuna, sí, yo veo cuando él en las redes sociales se publicita como médico veterinario, sí, yo veo cuando este sujeto sale en un vehículo particular y vuelve con animales al lugar donde atiende, y después esos animales salen anestesiados, salen dormidos de las clínicas, son entregados a sus dueños. Todo eso es empadronamiento. Uno lo que hace es buscar los testigos que van aportando información. Y acá hay algo re importante, ¿ya? Y tiene una relevancia, porque aquí es donde se empieza a aparecer estos otros delitos asociados al ejercicio ilegal de la profesión. Y son los informes médicos veterinarios de pacientes atendidos por los imputados. Porque muchas veces el paciente pasa por las manos de estos delincuentes y significa un desmedro de la salud, un aumento de la patología, o finalmente terminan en muerte por tratamientos mal hechos, por procedimientos inadecuados. Tomar en cuenta de que estos sujetos no tienen ningún estudio, en la mayoría de los casos no mantienen estudios relacionados a la medicina veterinaria. Muchas veces lo que hacen es solamente aprender observando cómo realizan los procedimientos los médicos veterinarios. Hace muchos años atrás, hace 10 años atrás aproximadamente, yo pasé detenido a mi primer ejercicio ilegal de la profesión. Y en este caso, el sujeto, de hecho, la imagen que está abajo con esas manos es de un reportaje que se realizó, donde aparece un certificado de vacunación antirrábica. Entonces, ustedes comprenderán que para acceder a la compra de una vacuna antirrábica, uno tiene que presentarse en el lugar donde se vende el producto con la cédula de identidad que señale que uno tiene el título de médico veterinario. Además, tiene que dejar una receta con el nombre y apellido y el timbre de uno, y por todas partes tienen que efectivamente considerar si uno es médico veterinario. Y ahí recién se puede vender el producto, si no, ese producto no se vende. Entonces, ante la dificultad que tenía este sujeto para vender, para aplicar la vacuna antirrábica, y en base a la economía del producto que obtenía, decidió tomar el triplicado de los certificados de vacuna antirrábica y colocar una vacuna con cada certificado. O sea, una vacuna se quedaba el original, que era para el paciente, la otra vacuna era la copia para el médico veterinario, y la otra vacuna, o sea, el otro papel quedaba como el que se hace para el resguardo, para el respaldo al Ministerio de Salud, ¿ya? Este sujeto ocupaba los tres, con distintos pacientes, porque de esa manera podía, obviamente, abarcar un mayor universo. Por lo tanto, de una vacuna o de un certificado sacaba tres, porque tenía una gran dificultad para poder adquirir este producto, ¿ya? Entonces, y este sujeto a mí me llamaba bastante la atención, porque posteriormente también, dentro del desarrollo de la investigación, que se le fueron incautando en el momento del allanamiento una gran cantidad de
de productos que tenían relación con el delito, mantenían formularios de microchip, que es otro medio de prueba, ¿ya? Donde firma como médico veterinario. Entonces, cuando se validaban estos formularios, por ejemplo, en los municipios, existía de que siempre le cambiaba él un número a su RUT. Por lo tanto, era muy difícil de poder pesquisar de quién se trataba, y ponía solamente el primer nombre y el primer apellido. Por lo tanto, eran algunas triquiñuelas que usaban estos sujetos, tomando en cuenta que estos delincuentes normalmente tienen características muy asociadas a la estafa, ¿ya? Son estafadores profesionales, porque tienen que vender su producto y tienen que venderse ellos mismos. Entonces, ante esa situación, lo que hacen estos sujetos es adulterar también lo que entregan, porque de cierta manera también se tratan de resguardar. Ellos juegan normalmente al límite. Entonces, en algún momento lo pueden pillar, o pueden librar, como se dice en la jerga, ¿ya? O te pillan o libras. Entonces, estos sujetos tienen esa cosa, ese tema súper claro. Como les hablaba, los certificados de vacunación antirrábica también, pues los certificados de vacunación antirrábica por ley tienen que ser solamente entregados por un médico veterinario, lo mismo que la aplicación de la vacuna. Tienen que ser firmados por un médico veterinario y tienen que ser timbrados por un médico veterinario, ¿ya? Entonces, todos estos son medios de prueba. Entonces, yo creo que todos se están preguntando lo mismo, porque todos los colegas, es como la primera pregunta que uno le hacen, es muy similar a la pregunta que le hacen cuando uno está en una reunión de amigos, reunión familiar, y a uno lo presentan como médico veterinario, y la primera pregunta que le hacen es, ¿la edad de los perros es la misma que el humano? ¿Cuánto equivale? Ya. Con respecto a la situación de los médicos veterinarios falsos, pasa lo mismo. Los colegas siempre me preguntan, ¿por qué yo, para poder denunciar, tengo que necesariamente tener una receta médica del sujeto que la firmó? ¿Tengo que necesariamente tener un documento que acredite? No, no es así. Las recetas médicas, los documentos que acrediten, los certificados o cualquier cosa que el sujeto haya firmado no es un prerequisito para realizar una denuncia. Ojo, no es prerequisito. No se puede exigir eso como prerequisito. Las policías son las que tienen la misión de reunir esos medios de prueba. No las víctimas, no los denunciantes. Se ponen en conocimiento de la situación que sospecha una persona que este sujeto no es médico veterinario, por lo tanto, ante ese tipo de situaciones, coloquen conocimiento a través de una denuncia a las policías y al Ministerio Público. Y las policías son aquellas que tienen que buscar las pruebas para constatar si existe o, por otro lado, descartar el delito. Que pueden pasar las dos cosas, ¿ya? Puede ser de que efectivamente estemos frente a un colega que, no sé, pues lamentablemente no tiene una forma quizá de expresarse de una manera coloquial, y que una persona considere que eso es falso o que no tiene conocimiento y lo denuncie, y ante esa denuncia posteriormente se puede corroborar que efectivamente mantenía ese colega un título, ¿ya? Por lo tanto, se descarta el delito. Entonces también preguntan eso, pues dice, ya, pero ¿y si se descarta que efectivamente la persona no es médico veterinario, va a quedar con los papeles manchados? No. La única manera de que las personas queden con esta mancha, entre comillas, en el registro civil con respecto a un delito, es cuando la persona es condenada. Si la persona no es condenada, o sea, si la persona solamente es investigada y siempre se mantuvo en la calidad de imputado, nunca va a figurar eso en su registro de hoja de vida del registro civil. O sea, no va a aparecer de que persona fue investigada, que fue inculpada. No, eso no va a aparecer, ¿ya? Finalizada la investigación, y esta es la parte que más me gusta a mí, uno pide la orden de detención y la orden de entrada y registro, o sea, la orden de allanamiento, ¿ya? Eso es cuando uno logra cerrar con todos los antecedentes que uno obtuvo durante el proceso investigativo. Cuando uno junta y toda esa información, se entrega esa información a la Fiscalía, y la Fiscalía hace una presentación al Tribunal de Garantía. Y el Tribunal de Garantía es quien dice, ah, sí, considero que este sujeto efectivamente es un peligro, por lo tanto voy a emitir una orden de detención contra él, y además voy a enviar una orden de entrada y registro contra el sujeto. ¿Para qué? Para poder obtener la mayor cantidad de pruebas posible en el momento de que la policía ingrese en el lugar donde está atendiendo o en el domicilio particular, ¿ya? Porque muchas veces estos sujetos también se esconden en los domicilios. ¿En qué sentido? Que solamente hacen domicilios, ¿ya? Y que nunca
los van a ver en un local establecido. Ahora, hay patúos que van a estar en locales establecidos, como me ha tocado de tener a mí, ya que tienen el cartel gigantesco puesto, clínica veterinaria y todo, y atienden a cuerpo suelto, y resulta que jamás han pasado por una escuela ni por fuera de veterinaria. Entonces, nos vamos a encontrar con los dos, con estos dos espécimen, ¿ya? Con estos dos delincuentes, porque son delincuentes y son crueles delincuentes, ¿ya? No estamos hablando de que son delincuentes comunes, ¿ya? Yo creo que también hay toda una puesta en escena de estos sujetos porque tienen que vender su producto, que en este caso es las atenciones. Como les señalaba en alguna oportunidad, a mí me tocó también ver a un sujeto que siempre utilizaba los mismos medicamentos. Por ejemplo, utilizaba enrofloxacino y le daba a todos enrofloxacino. Cachorros, a adultos, a todo animal que pasaba por su clínica le daba enrofloxacino. O sea, el sujeto de partida no tenía ni la menor idea de que el enrofloxacino efectivamente está contraindicado para animales en crecimiento. Entonces, el sujeto solamente, ¿por qué? Porque esa fórmula le funcionó. Pero la garantía como investigador que logré en ese caso dilucidar fue que si el sujeto siempre utilizaba el mismo producto que le daba fuerza o que le funcionaba a veces, y a veces no, siempre jugaba 50 y 50. La idea era ver cuál era el producto que utilizaba para realizar sus cirugías, porque también realizaba cirugías. Entonces, de ahí empezamos a tomarle la manito a otro delito. Entonces, este sujeto lo que también utilizaba era un producto que le diese cierta seguridad o un margen de seguridad mucho más amplio para realizar procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos quirúrgicos que realizaba eran bastante brutales. ¿Ya? Un mesón, tenía un serpentín de mosca al medio con puros moscos verdes pegados donde operaba. Era el basurero al lado, lleno de desechos. Olvídense de alguna condición sanitaria favorable para realizar algún procedimiento quirúrgico, pero siempre iba a utilizar un puro producto. En este caso, el producto que utilizaba, que daba ese margen, era la ketamina. Entonces, él se iba siempre a la segura con la ketamina, porque de los 10 que operaba, por lo menos 4 o 3 sobrevivían, ¿ya? Y el resto daba las explicaciones a los dueños para señalar de que era biología, que era un proceso, que todos los peritos se van al cielo, que salió el cielo y llegó y se llevó los ángeles a los animales. Entonces, tenía explicación para todo. Después de terminado, como les señalaba esta parte, que es la finalización de la investigación, la orden de detención y el registro, se realiza la formalización, que ya eso lo hace el tribunal, ¿ya? Se le formalizan los delitos que fueron imputados. Se le entregan esos antecedentes al tribunal y posteriormente se espera el juicio. Y ahí determinará el tribunal de garantía, en este caso, que esto es inmediato a la detención, ya cuando pasa al tribunal de garantía. En esos momentos ya el tribunal de garantía expresará cuáles son las cautelares que quedan estos sujetos, que pueden ser arresto domiciliario total, prisión preventiva, arresto nocturno, firma, cualquier medida que estime conveniente el tribunal para dar con respecto a la situación del imputado. Entonces, como les había señalado, los delitos que están asociados, esto es muy importante. El ejercicio ilegal de la profesión siempre va de la mano. Y básicamente va de la mano con la ley 20.380, que a través del Código Penal, artículo 291 ter, dice, para los efectos del artículo anterior, o sea, el 291 bis, se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción u omisión, ocasional o reiterada, que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento del animal. Y acá se configura eso, ¿ya? Un sujeto que no tiene conocimientos con respecto al ejercicio de la medicina veterinaria va a estar realizando daño, va a estar aplicando actos de crueldad, porque va a estar administrando, por una parte, productos que lo más probable es que no tengan ninguna acción contra la patología que está enfrentando el paciente. Por otra parte, van a estar realizando diagnósticos que lo más probable es que no tengan ninguna relación
con, reitero, la patología del paciente, por lo tanto van a causar daño, dolor y sufrimiento, de manera ocasional y reiterada. O sea, se configura el delito porque además va a utilizar los verbos rectores que están presentes, que sería la acción, que es el efecto que causa un agente sobre algo. El sujeto da un diagnóstico y realiza una acción, porque esa patología no se va a mejorar. Y como no se va a mejorar, la salud va a empeorar. Y lo que podría inicialmente ser abordado de una manera profesional y con un tratamiento adecuado, va a ser prolongado. Y eso va a significar dolor y sufrimiento del animal. Por lo tanto, ya tenemos uno de los verbos rectores, que sería la acción. Y la omisión, obviamente también, porque en este caso, el sujeto, a sabiendas de que no tiene conocimiento de lo que está haciendo, por lucro, lo hace igual. Por lo tanto, omite la posibilidad de sanar al animal o que el animalito efectivamente tenga la oportunidad de poder solucionar su problema. Entonces, ¿se configura? Claro que sí, y van asociados, y van de la mano. Y como investigador a mí me ha tocado, yo utilizo esta fórmula siempre, porque siempre está de la mano con el maltrato animal. Siempre el sujeto que ejerce ilegalmente ejerce también el maltrato animal, por lo que le expliqué y como le señalé. Y la guinda de la torta es esta. Este es lo más complejo de todo, el ejercicio ilegal de la profesión. Está asociado el delito de infracción a la ley 20.000. Y acá, para poner un poquito en el contexto, dice, se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas. ¿Y qué entra en la ley 20.000? Y ahí les puse yo lo que he encontrado normalmente yo cuando paso detenido a estos sujetos: elementos incautados, ketamina y morfina. La ketamina está de moda ahora porque es el TUSI, ¿ya? Es una mezcla que se realiza con cocaína. Por lo tanto, es una droga que está bajo la ley 20.000, ante lo que es un producto absolutamente restringido. Las dificultades que existen para que nosotros como médicos veterinarios logremos tener este medicamento mantiene un control que es muy rígido. Hay que llenar un formulario único, hay que dejar la cédula de identidad, hay que hacer un conjunto de papeleo para recién poder obtener, hay que explicar en cuánto, por qué uno lo va a utilizar, hay que ver cuánto uno compra, hay que señalar cuánto son las, o sea, es todo un proceso para poder recién adquirir la ketamina. Y la morfina, que es de uso humano, aunque ustedes no lo crean, también he encontrado yo sujetos con morfina, y he encontrado sujetos con ketamina y morfina, ¿ya? Y no en pocas cantidades, sino que en altas cantidades. También está dentro de las restricciones de la ley 20.000. Por lo tanto, ¿cuándo se configura el delito de la ley 20.000 en el ejercicio ilegal de la profesión? En el momento que, si estamos durante la flagrancia, yo sorprendo al sujeto atendiendo a un paciente, ingreso, porque está en un delito flagrante, por lo tanto yo ingreso al lugar donde está atendiendo, y en el momento de realizar el registro del lugar, me encuentro con ketamina. No necesariamente que el sujeto esté en ese momento inyectando ketamina, sino que, como dice ahí, posean, transporten, si lo tiene dentro de un maletín, transporten. ¿Se configura el delito de infracción de la ley 20.000? Sí, se configura. Eso es para que lo tengan un poco claro. Si se cumplen los verbos rectores que están ahí, estamos frente a la presencia del delito. Si yo ingreso, como me tocó una vez, ingresar a un lugar donde el sujeto estaba atendiendo, y el sujeto detrás de él tenía una vitrina, y en la vitrina tenía 2 frascos de ketamina, él se asoció inmediatamente al delito de infracción a la ley 20.000. Si este frasco de ketamina hubiese estado en otra dependencia, donde no estaba él, por ejemplo, una clínica veterinaria que tiene 3 o 4 lugares para las atenciones de pacientes, y justo en el lugar donde este sujeto estaba atendiendo no encontramos la ketamina, sino que lo encontramos en otra oficina que estaba desocupada, yo no podría asociar el delito a este sujeto, ¿ya? Porque no se cumpliría el verbo rector. Salvo que, efectivamente, yo logré establecer en la investigación que el sujeto también utilizaba ketamina, que eso lo hicimos hace muchos años atrás,
ante una gran dificultad, porque era muy difícil poder comprobar o poder solicitar una entrada y registro, porque estamos hablando de dos delitos que tenían un peso bastante bajo, que uno era el ejercicio ilegal de la profesión, que ya en la investigación teníamos configurado absolutamente el delito, y además teníamos configurado el delito de maltrato animal. De eso no cabía duda. Pero el tribunal, ante esa situación, no estimó conveniente que la policía lo allanara a este sujeto. Solamente nos entrega la orden de detención. Y eso significa que nosotros, si tenemos una orden de detención, no podemos ingresar a la casa a buscar al sujeto. Tenemos que esperar que esté en la vía pública. Tenemos que preguntarle en la vía pública y en la vía pública podemos detenerlo. ¿Ya? No podemos ingresar al domicilio. Pero si nosotros teníamos la orden de allanamiento, podíamos ingresar y detenerlo. Y además íbamos a levantar las pruebas, que en este caso era lo que nosotros sospechamos que era la ketamina. Y acá quiero volver un poco a lo que significó en esos años esta asociación estratégica que se realizó. Este compartir conocimientos, esta potencia o lograr potenciarse con las instituciones públicas y privadas. Y en este caso, yo siempre he sido un gran agradecido, o sea, una persona muy agradecida de mi casa, que es la Universidad de Chile y la Facultad Veterinaria, porque trabajamos siempre de la mano el tema de los delitos como el ejercicio ilegal de la profesión, porque en algún momento conversamos con el fiscal y teníamos que configurar cómo podíamos comprobar de que este sujeto tenía ketamina. Y fue muy complejo, porque dentro de lo que yo podría hacer la ley es hacer un agente revelador, o sea, yo ir y comprarle al sujeto, pero obviamente que el sujeto iba a sospechar y no iba a vender nada. Es muy sospechoso que alguien le toque la puerta de la clínica y les diga, doctor, ¿me vende 3 ml de ketamina, por favor? Ah, sí, claro, ya, ¿cuánto lo quieren? ¿Bolsa o lo quieren tarro? No sé, no se puede. Y es muy sospechoso. Pero entonces teníamos que configurar eso. Entonces, ¿cómo configuramos el delito? Y es donde nos sentamos con un colega a tomar un café. Desde esos años me subió la presión, porque fue muy complejo, porque nos teníamos que sentar a tomar un café y hacerlo durar prácticamente desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, observando todo lo que ingresaba y salía de esa clínica. Hasta que nos llamó la atención, en particular, de que ingresaban los perritos caminando y salían los perritos tiesos, con los ojos abiertos y con la lengua afuera. Y eso fue lo que en algún momento le hizo como que a uno le crujió algo en la cabeza, y concurrí a la Universidad de Chile, conversé previamente con el fiscal y le dije, la única manera que tenemos nosotros de comprobar de que este sujeto está utilizando ketamina es a través de los efectos de la ketamina. Me dijo, me parece una tesis interesante. ¿Cómo nosotros establecemos cuáles son los efectos de la ketamina? Voy a hablar con una persona que es una experta en el área, y que si yo le señalo ciertas características o condiciones y le exhibo fotografías, me podría señalar si ese animalito está o no está bajo ese efecto de la ketamina. Y ahí yo recurrí a la queridísima doctora Valdés, que en esos años era la directora de Clínica Menor, y ella, tan maravillosamente amorosa, inmediatamente aportó la información, se exhibieron las fotografías, entregó, le tomó una declaración. Fue tan explícita la situación que a través de ese documento logramos obtener la orden de entrada de registro y la detención contra este sujeto, y logramos condenarlo. Entonces, también quiero volver a lo que significa el asociarse con la academia, ¿ya? El aporte que podemos hacer entre ambos para darle tranquilidad a las víctimas y para obtener justicia de quienes no tienen justicia, que son los principales afectados en los casos del ejercicio ilegal de la profesión, que son los animales. ¿Ya? No solamente los animales menores, sino que también los animales mayores. ¿Ya? También ahí hay otro tema interesante, de que son más difíciles de agarrar, pero finalmente uno los logra finalmente capturar. Acá le pongo este ejemplo que causa mucha rabia, el tema de los delitos cuando uno los captura a estos sujetos, y causa también mucho interés público, ¿ya? Como les señalaba, hay hartos estudios que ya consideran a los animales de compañía como un miembro más de la familia, ¿ya? La importancia que ellos tienen en nuestra sociedad en la actualidad
Por lo tanto, ante cualquier situación que se vean afectados los animales, la gente normalmente responde de una manera molesta, de una manera frustrante, de que estos sujetos estén libres y estén haciendo lo que quieran hacer, más encima utilizando la noble profesión de la medicina veterinaria. ¿Ya? El caso que está arriba fue el diciembre del año pasado. Yo soy comisario Cristian Cepeda con C, no con Z, tengo opción con Z, pero con C. Entonces, eso fue un caso que vimos donde fueron, luego de una investigación, logramos detener a 2 falsos médicos veterinarios, eran de nacionalidad extranjera, no tenían título validado en Chile, por lo tanto, si no tienes título validado en Chile, tú no eres médico veterinario, ¿ya? Eso de que después diga, no, que yo estudié medicina, no, independiente, o sea, la única manera de que alguien se valide en Chile como médico veterinario, que trabaje como médico veterinario o que aplique la medicina veterinaria en Chile, es con la validación de un título. Si no está validado el título, no son, y eso es un delito. Eso es para que quede súper claro. Eso es un delito, que se llama ejercicio ilegal de reproducción y va acompañado de maltrato animal y lo más probable es que también de infracción a la ley 20.000. Arriesgando, como señalaba ahí, presidio menor en su grado mínimo a medio, en el caso del maltrato animal, 3 años y 1 día, y en el caso de la infracción de ley 20.000, arriesgan de 5 a 10 años de cárcel. ¿Ya? Así de serio es el tema. Entonces, no estamos hablando ya de... Y es por eso que es muy importante poder complementar los delitos, ¿ya? Porque de esa manera podemos obtener la mayor cantidad de pena posible contra estos verdaderos delincuentes. Como lo señalaba arriba, ya estamos en el año 2022, el Colegio Médico también hizo la referencia, en ese tiempo estaba María José Huilla de presidenta, conversamos con ella con respecto a una cuña que realizó y obviamente de lo afectado que nos vemos nosotros como médicos veterinarios cuando están este tipo de delincuentes ejerciendo de manera ilegal. Y bueno, la foto que está abajo es del año 2014. Eso fue en Chilevisión, un reportaje que se hizo en esos años también, donde capturamos a este sujeto que mantenía incluso una clínica abierta a público, con cartel y todo, y el sujeto atendía hasta que logramos capturarlo y logramos condenarlo, ¿ya? Notarán la diferencia ahí, que ahí tengo el pelo blanco ya arriba del año pasado y ahí abajo tengo el pelo todavía negro, y obviamente abajo estoy un poquito más gordito, entonces la buena vida y la poca vergüenza. Pero, como lo señalo, es muy importante de cuando nosotros tomamos conocimiento de estos delitos, desde el punto de vista de una persona natural, que son la mayoría de los médicos veterinarios, es denunciar este tipo de situaciones. Se denuncian a la policía no existe un prerequisito de denuncia, no existe que tráigame una receta, no, eso no existe, ¿ya? Eso no existe. La policía es la que posteriormente tiene que buscar pruebas, ¿ya? No la víctima tiene que entregar las pruebas a la policía, para que lo tengan claro. No es un prerequisito denunciar con pruebas, eso no existe, ¿ya? Usted puede realizar la denuncia si efectivamente considera o si vio o sospechó o le hicieron un mal tratamiento a un paciente y este paciente le rebotó a usted a su clínica veterinaria y ustedes se dieron cuenta de la terrible situación que estaba viviendo por un procedimiento absolutamente errado y mal hecho, ¿ya? Entonces, es sumamente importante que tengan el conocimiento de que los prerequisitos para denunciar no existen, por una parte. Entonces, ahora yo quiero dejar también abierta a consultas, preguntas que puedan tener, inquietudes, para aprovechar al máximo posible este diálogo, ¿ya? A mí me gusta mucho más el diálogo que el tema del monólogo. Entonces, y creo que a muchos colegas también les va a saltar mucha, ¿cómo se llama?, consulta y dudas con respecto a este tema. Es un tema bastante cruel. Yo he visto pacientes cómo han quedado posteriormente a ser tratados por estos delincuentes. Maltrato animal muy evidente. He visto también procedimientos que llevaron a la muerte de los pacientes por estos mismos delincuentes. Por lo tanto, esto hay que parar, ¿ya? No es que les dejemos la puerta abierta y que hagan lo que quieran los sujetos, no, estos sujetos hay que denunciarlos, hay que investigarlos y hay que condenarlos,
Así que dejo por favor ahí Alicia, por favor, ahí para que tú vayas dando Sí. la palabra. Muchas gracias, Patricio, por esta interesantísima charla. La verdad, no solamente la disfruté, sino que aprendí muchísimo. Y efectivamente, bueno, les comento, pueden alzar la mano, tal como lo está haciendo Carlos Cubillo en este momento, pero antes de él había una pregunta en el chat déjenme mirar acá, de Paulina Carrasco. Puede que Paulina quizás quiera hacerla directamente, viva voz. No sé, Paulina, puedes hacer viva voz tu pregunta? O si no, la hago yo de todas maneras. Sí, Vamos a por hacer aquí así. puedo. ¿Se Perfecto, escucha ya, bien? genial. Se escucha perfecto. Hola, buenas noches. Muy interesante la charla y en realidad tengo inquietudes basadas en la llegada de colegas extranjeros a trabajar acá al país, pero que trabajan en el alero de clínicas veterinarias de colegas chilenos, pero que no tienen sus títulos validados. ¿Qué situación se genera ahí? ¿El médico veterinario chileno actúa como, no sé si está cometiendo un delito, está encubriendo la situación, está exponiendo cómplice? ¿Qué situación se genera? Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Sí, me parece muy atingente tu pregunta, de verdad. ¿Por qué? Porque es una de las dudas que surgen. Una persona que no está validada en Chile con un título profesional, sea cual sea el título profesional, está cometiendo un delito. En este caso, creo que todas las personas que vienen del extranjero, que ingresan de manera regular a Chile, tienen la oportunidad de rehacer su vida y tienen la oportunidad de buscar nuevas expectativas y de lograr buscar la felicidad en realidad, ¿ya? Creo que todos tienen ese derecho, partiendo de esa base. Pero desde el punto de vista de cuando yo ingreso al país con un título, tengo que validarlo, porque esas son las reglas del juego. ¿Ya? Las reglas del juego dentro del territorio nacional son que si tú quieres ejercer tu profesión, tienes que validarlo. Lo mismo que cuando tú vas para afuera, también tienes que validar tu título si tú quieres ejercer tu profesión. ¿Ya? Esto es para ambos lados. Por lo tanto, ante la situación de que tú quieras estar en Chile, en este caso, tienes que concurrir y realizar todo el procedimiento que exige, en este caso, la ley, Venga, y que está a cargo básicamente de la Universidad de venga. Chile para validar tu título, y ya validado tu título puedes ejercer como cualquier colega en el territorio nacional. Y con respecto a los colegas, como bien señala, que mantienen bajo su amparo y en conocimiento que estas personas no están validadas, y quiero ser más, no quiero sonar tan feo, quiero ser más infeliz, ¿ya? Que muchas veces sacan provecho económico de aquello, porque no es el mismo sueldo que se entrega, no son las mismas condiciones laborales, no son las mismas situaciones de que estas personas contratan y contratan entre comillas, ¿ya? Porque normalmente es un trato de palabras, para obviamente obtener mayores ganancias y entregando un sueldo mucho menor. Y efectivamente, como tú señalas, está la figura del cómplice, ¿ya? En la ley. Y efectivamente estas personas lo que hacen es ser cómplices del ejercicio legal de la profesión. Entonces, ante esa situación, estando en conocimiento, efectivamente la Fiscalía podría solicitar incluso una orden de detención contra el cómplice. En este caso es un médico veterinario, ¿ya? Que está titulado en Chile. Por lo tanto, esa persona también puede ir detenida. Y eso va a depender muchas veces de qué tan contundente puede ser la investigación que se realizó, de cuáles eran los nexos que podrían existir entre este sujeto que atiende y que efectivamente estaba causando daños, dolor y sufrimiento a los pacientes, y el otro colega que estaba bajo la supervisión, o sea, sobre la supervisión de este sujeto, no hacía nada, ¿ya? O lo dejaba pasar. Y eso se configura dentro del delito. O sea, perfectamente podría ser considerado un cómplice. Muchas gracias, Patricio. El doctor Carlos Cubillo tiene una pregunta, la mano alzada. Por favor, doctor. Sí, hola, buenas tardes. Mucho gusto, Buenas tardes. doctor. Tengo dos preguntas. La primera es respecto a, en caso de una institución pública que
mantiene en funciones de un médico veterinario una persona que no posee el título. Por decir ejemplo, típicas antiguas unidades de zoonosis donde salían a aplicar productos para el control de ectoparásitos y las personas que aplican no son médicos veterinarios o no hay ningún médico veterinario presente en el momento. ¿Qué es lo que ocurriría ahí, como los pasos a seguir? Y la otra pregunta era sobre el tema de los técnicos, veterinarios. ¿Cuál sería su estatuto dentro de la legislación y cómo podrían ellos trabajar en ese sentido? Eso. Perfecto. Muchas gracias por su pregunta, colega. En la primera instancia, como bien señala, hay que separar las cosas. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de control de plaga, hay un reglamento de control de plaga, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ser un médico veterinario el que aplique el producto, ¿ya? Ahora, cambia la figura en el momento que se diagnostique algo, o que lisa y llanamente coloquen vacuna, o que hagan un operativo desde el punto de vista médico-veterinario, o sea, que representen nuestras funciones propias. ¿Y las funciones propias del médico veterinario cuáles son? Un diagnóstico de una patología, una aplicación de un medicamento, un tratamiento, un procedimiento, ¿ya? Todo eso está enfocado en el ejercicio propio de nuestra profesión. Ante la situación de que una persona traspase ese límite, siendo extranjero, traspasen ese límite, y ahora, como bien usted señala, de que esta persona además tenga un respaldo de una institución pública, es una situación de extrema gravedad. Eso es de extrema gravedad. Porque un funcionario público que toma el cargo de una persona que a sabiendas que no tiene el título de médico veterinario, lo deja ejercer como médico veterinario, o muchas veces incluso hasta le paga como médico veterinario, ¿ya? No sabiendo y teniendo conocimiento. La persona que realiza esa situación, si es acusada en la fiscalía, va a existir una persecución penal contra esta persona, tomando en cuenta de que cuando uno es funcionario público, aumenta en un grado el delito que uno comete. Por ejemplo, si yo cometo maltrato animal siendo funcionario público, yo no voy ya de presidio menor, yo parto de presidio medio, en su grado máximo. Ahí partí mi pena. ¿Ya? Yo no parto yo parto, al tiro me tiro un grado para arriba. ¿Ya? Por lo tanto, si la consulta es que estas personas efectivamente están realizando funciones propias de los médicos veterinarios, yo directamente te invito a que denuncies esa situación. ¿Ya? Como te digo, la situación no solamente la situación se denuncia para ser investigada, ¿ya? Para aclarar el hecho, para ver si efectivamente estamos frente a un delito o no estamos frente a un delito. ¿Ya? Entonces, ante esa situación, yo creo que es re importante que se denuncie. Con respecto al tema de los técnicos veterinarios, que es una pregunta que también es como la de cuántos años del perro son del humano, ¿ya? También es una pregunta muy recurrente. También las funciones de los técnicos veterinarios también las tienen súper claras, ¿ya? Y es lo que se les señala cuando ellos están preparándose antes de salir de su situación académica. Cuando ellos se les está preparando, se les está enseñando cuáles son sus funciones. Si el técnico veterinario comienza a hacer diagnósticos, es ejercicio ilegal de la profesión. Si el técnico veterinario empieza a aplicar vacunas, es ejercicio ilegal de la profesión. Si el técnico veterinario realiza un procedimiento, es ejercicio ilegal de la profesión. ¿Ya? Porque no está dentro de sus funciones. Las funciones son normalmente de apoyar a la función de un médico veterinario. ¿Ya? Y esas funciones podrían ser perfectamente lo que determina en ese momento el médico veterinario, pero siempre tiene que estar un médico a cargo para realizar algún tipo de funciones o para derivar algunas situaciones. No sé, por el tema de la bránula, el tema de la bajada de suero, el tema del control de medicamentos bajo la estricta supervisión del médico veterinario. Esas funciones se pueden realizar, ¿ya? Pero cuando son funciones autónomas, sin la supervisión de un médico veterinario, estamos frente a un delito. Cuando son funciones que no le corresponden, estamos frente a un delito. Y es como decir que yo soy médico veterinario y llega la vecina con su hijo con una gastroenteritis. Entonces yo le receto que vaya y compre un producto para la gastroenteritis porque
eso le va a hacer bien. O sea, yo estoy involucrándome en una función que no me corresponde y no me compete. ¿Ya? Esto es lo mismo, aunque suena absurdo lo que le estoy diciendo. Pero es lo mismo, o sea, las funciones del médico veterinario son propias. Si usted diagnostica, si usted vacuna, si usted empieza a realizar funciones que no le fueron entregadas en conocimiento, usted comete un delito. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, doctor Cubillo. Hay algunas preguntas en el chat, que son bastantes, la verdad. Y bueno, las voy a tratar de realizar. Después viene Carolina, después voy a seguir con las preguntas del chat. Hay varias, Patricio. Yo creo que vamos a dejar en un par de preguntas más posterior a todas las que ya hay, porque si no, esto, bueno, lo más probable es que amerita otra nueva charla. Una segunda patita. Una segunda patita, tal cual. Entonces, María Alejandra Fuentes pregunta, y de hecho me mandó, por si no se entendía, porque no puede abrir su micrófono. ¿Cómo se puede averiguar si un extranjero es realmente médico veterinario? Y se refiere a una persona que trabaja como médico veterinario, dice ser médico veterinario, aparece en su currículum vitae, pero por su ejercicio es dudable que sea médico veterinario. Entonces, ella pregunta, ¿cómo sería posible averiguar si realmente está convalidado su título en Chile? Perfecto. Bueno, dentro de lo que estamos luchando hace años son pertenecer al Código Sanitario. Yo creo que esa es la base de todo. ¿Ya? Si nosotros perteneciéramos efectivamente como funcionarios de salud, estando en el Código Sanitario, se facilitarían todas estas cosas. ¿Por qué? Porque pertenecer, el Estado está obligado a tener un listado completo de todos los profesionales que tienen título, ya sea chilenos o validados en Chile. Tendría la obligación el Estado de tener eso. Ahora, como explicaba, con las dificultades que uno como policía tiene, y las dificultades cuáles son, de que uno antes de iniciar una investigación tiene que tener la certeza para el tribunal de que el sujeto no está titulado. O sea, uno tiene que tener la certeza. Y la única manera de tener la certeza es que uno como policía tiene que oficiar a todas las casas de estudio de medicina veterinaria de Chile, y ellos tienen que responder a través del mismo oficio si efectivamente el sujeto pertenece o perteneció o está titulado en esa escuela donde se envía el oficio. Y estamos hablando de 32 casas de estudio, más o menos. Y hay que esperar que responda a los 32. Por otra parte, los únicos que en Chile tienen la facultad de aprobar un título, revalidar un título en Chile es la Universidad de Chile. Por lo tanto, la Universidad de Chile solamente va a responder a un oficio de la policía o de la fiscalía, ¿ya? Porque está la ley que regula los datos personales. Entonces yo no puedo llamar por teléfono y decir, oye, ¿me puedes decir si él es titulado o no es titulado? Y te van a decir, no, pues eso se hace a través de un oficio y no se hace a través de... Ahora, hace un tiempo atrás conversaba con una colega también de nuestro equipo de trabajo en el consejo, y me indicaba de que había una página donde efectivamente se podía agregar el root de la persona y podía señalar si esta persona era o no era, estaba validado en Chile, ¿ya? Como médico veterinario. Desde el punto de vista oficial, yo no tendría la garantía de decirle a ustedes de que efectivamente eso no es válido eso, ¿ya? Porque oficialmente nosotros tenemos que enviar un documento a las casas de estudio, y en este caso cuando soy extranjero es más fácil que uno va directamente a la Universidad de Chile, ¿ya? O sea, va solamente a una casa de estudio. Entonces, ante esa situación uno va, oficia, y la respuesta para la policía es súper rápida, ¿ya? Es súper diligente. Entonces, se da la respuesta y todo, y ahí uno inicia la investigación. Normalmente uno inicia la investigación. Debería ser como al revés, no iniciarla porque, chuta, sí está validado el tipo y ya... No, y lamentablemente no están validados. ¿Ya? Por lo tanto, si hay alguna sospecha de que efectivamente esta persona no está, o que uno piense, no, este sujeto no es médico, denuncie. Si al final la denuncia lo que va a hacer es esclarecer un hecho. O sea, usted no está inculpando a nadie. Lo que hace es esclarecer un hecho. Si es constitutivo o no es constitutivo de delito. Y esa es la pega de la Fiscalía y la Policía. Tengan que solicitar esa información, y claro, si efectivamente se solicita esa información y dicen que es médico veterinario,
el colega jamás se va a enterar de que alguien preguntó o lo acusó de que era un ejercicio ilegal. ¿Ya? Ahora, si no lo es, sí se va a acordar después que lo acusaron, obviamente, porque va a terminar preso. Muchas gracias, Patricio. Paola Quintero pregunta, ¿qué pasa con las clínicas veterinarias que contratan a egresados de medicina veterinaria sin título aún para que trabajen como médicos veterinarios en los turnos y están solos en la clínica? No hay un médico veterinario, es para estos turnos donde no hay médico veterinario y contratan egresados. Perfecto. Lo lamento por el egresado, porque si el egresado es sorprendido, se va detenido. Y eso es lo que yo siempre le digo a los estudiantes. O sea, si ustedes los pillan en una clínica, se van a ir detenidos. Ahora, si a ustedes los pillan en una clínica y soy yo el que los pillo, se van a ir detenidos y condenados. Porque es grave. O sea, acá no arriesga la clínica. En este caso, la clínica no arriesga. La clínica lo que está buscando es abaratar sus costos. ¿Ya? El que arriesga es el egresado. Porque el egresado, si pasa detenido, lo más probable es que ni siquiera le den el título después de la universidad. Porque obviamente las instituciones no se van a querer ver expuestas ante este tipo de situaciones, donde incluso se cuestione la formación de un estudiante que cayó detenido por el ejercicio ilegal de la profesión. Entonces normalmente los van a hacer al lado, ¿ya? Y se van a perder los 5 años, y van a tener que empezar de nuevo, y van a tener que ver cómo se la arregla, ¿ya? Entonces, yo, desde ese punto de vista, la responsabilidad no se la, o sea, la responsabilidad ni siquiera se la entrego a la clínica, ¿ya? Porque esta cuestión es opcional, o sea, a ti te ofrecen. Y ahí, ojo, Alicia, independiente que haya un médico veterinario, no puede ejercer. Es distinto que la persona vaya a hacer una práctica con un médico veterinario que lo supervise, ¿ya? Y ese médico veterinario que lo supervisa tiene que pertenecer a la casa de estudio haciendo una práctica profesional. Ahí tú no vas a tener problemas, ¿ya? Donde el estudiante puede participar, el estudiante podría, bajo la supervisión de un médico, ayudar en un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Eso lo podría hacer, pero bajo el régimen y el techo de una universidad, ¿ya? La universidad es la que está sobre el estudiante y sobre ese médico veterinario que está con este estudiante para que aprenda en una práctica profesional. Pero eso de que el estudiante llegó porque el amigo es veterinario y lo llevó para allá y tú atiendes en esta sala, no. Eso es ejercicio ilegal de la profesión. No, pero es que yo estoy con un médico veterinario. No, no. Usted está con un amigo, ¿ya? Pero eso de que el médico veterinario supervisa y el médico veterinario autoriza, no, eso no es así. Y eso lamentablemente quedó como en el subconsciente de todos los médicos veterinarios, como que piensan que eso es una situación normalizada. Y no, hay que sacarse de la cabeza eso. ¿Ya? No, no, el único que puede ejercer es quien tiene el título, la ley es súper clara, el único que ejerce es que tiene el título. Pero no puede una persona que yo estoy bajo el amparo de él, por lo tanto, no, eso no existe legalmente. ¿Ya? Eso es ejercicio ilegal de la población. Claro, ni siquiera de enfermeros, ni cuidando hospitalizados, ni dando tratamiento, que es No, porque, complemento a lo que preguntó. Evelyn claro, Salas hace ese complemento. Nada. claro, nada, nada, porque si yo te dejo en la noche y resulta que el paciente entra en un shock anafiláctico y tú no tienes la capacidad de sacar al paciente del shock, la responsabilidad es tuya. De ahí partiste con ejercicio ilegal de la profesión, seguiste con maltrato animal con resultado de muerte, por lo tanto eso aumenta parte con la pena máxima, ¿ya? Porque el 291 TER habla de que si el animalito fallece, tú partes con la pena máxima. O sea, es el despelote. Y más encima, entraron a la clínica cuando se te murió el paciente y tenías que también atrás tuyo. Y pasaste por la ley 20.000. Entonces, es complejo. Y yo siempre le he dicho, tengan mucho ojo, no les queda nada, porque la tentación la tuvimos todos, ¿ya? No, aquí nos vamos a estar escupiendo al cielo, todos tuvimos esa tentación. Entonces, cuando ahora efectivamente vemos que las situaciones, porque lo más probable es que yo hace 20 años atrás era muy distinta a la sociedad como está el día de hoy, ¿ya? Ahora cualquier cosa, cualquier situación, CERNAC, publicidad, FUNA, redes sociales, y empieza a crecer la manzana y se gigantesca, se produce gigante y después nadie puede parar esa bola. Entonces, siempre centralizarse, terminar su estudio, su grado académico de placito, y ahí hagan todo lo que ustedes estimen conveniente con su tipo.
Voy a hacer la pregunta de Natalia Rebolledo y para bajar la ansiedad de Carolina, después viene ella, porque si no va a decir cuándo vengo yo. Ya, Natalia Rebolledo pregunta, buenas noches, consulto por las atenciones de animales mayores. ¿Sería lo mismo y el rol de los técnicos veterinarios que ejercen bajo la supervisión de un médico veterinario? Es más caro. La embarrada es más cara, partiendo de esa base. ¿Ya? Lamentablemente existe esa situación, que los mismos médicos veterinarios empiezan a entregar responsabilidades. Mira, hay que hacer un tratamiento. Oh, anda tú. No, porque hay que ir 20 kilómetros para el ser. No, o sea, hay que anda tú. O sea, hay que capar uno. Ah, ya a ver, hazla tú, ¿a qué hora es? No, anda tú nomás, dile que vaya a nombre mío. ¿Ya? Las responsabilidades que tiene el médico veterinario son grandes, éticamente hablando. Son grandes. ¿Ya? Pero, judicialmente hablando, las responsabilidades son propias del técnico, que sabe cuál es el límite de sus funciones. Si yo voy como técnico, capo un animal y se me va en sangre, y el dueño llega y dice, oye, pero si yo llamé al médico veterinario y te mando a ti. Y ahí viene todo un problema. Denuncia por ejercicio ilegal de la profesión, denuncia por daño, ¿ya? Porque hay que recordar que los animales son considerados en nuestra legislación como bienes muebles, por lo tanto es daño a la propiedad. Después lo más probable es que venga un juicio civil para que pague el daño que cometió con respecto a la muerte del animal. ¿Ya? Entonces un sinfín de cosas. ¿Ya? Las responsabilidades, como les digo, del médico veterinario son responsabilidades éticas, pero judiciales no, porque estamos hablando de dos personas adultas. Entonces esta persona perfectamente puede decir, ¿sabe qué? Usted fue el que dejó la embarrada. Usted el que estaba ahí, usted el que aplicó, usted. Entonces, cuando se empiezan a dar estas garantías, lamentablemente, los colegas entregando estas garantías diciendo, no, anda, tú haces esto, después empiezan a tomar las riendas solo. ¿Ya? No estoy hablando de que todos los técnicos sean así, considero que hay muchos técnicos que incluso tienen una formación y un conocimiento bastante acabado del tema de situaciones, pero existe la limitante de que no son médicos veterinarios. ¿Ya? Entonces, son técnicos. Y lo que limita al técnico es realizar las funciones propias de un técnico. ¿Ya? Lo más probable es que el médico veterinario tiene otro rol. Y por eso tiene otras responsabilidades. ¿Ya? Responsabilidades de vida de los pacientes. ¿Ya? Entonces, claro, lamentablemente, para terminar la pregunta, el técnico es el responsable. El médico veterinario, éticamente, sí es responsable. ¿Ya? Pero judicialmente no. Muchas gracias. Carolina, por favor. Hola Alicia, gracias por la palabra. Muchas gracias por la charla. Y yo tengo una pregunta que la abordamos como gremio del área de la patología clínica y anatomía patológica hace unos años atrás con el Colmevet, sobre tecnólogos médicos y médicos humanos que hacen diagnóstico en animales. Y la verdad es que en ese tiempo se hizo una campaña breve sobre el tema, como se llama intrusismo profesional, pero lo que vemos en la realidad es que este tema es cada vez peor. O sea, cada vez hay más tecnólogos médicos haciendo diagnósticos de biopsias y citologías en animales y médicos humanos, por sobre todo tecnólogos médicos que lo están viendo en este momento como un nicho. Nosotros hemos tenido reuniones específicamente para abordar este tema entre las dos sociedades profesionales. Entonces, hace poco un colega hizo la pregunta al abogado de Colmevet, a lo cual él respondió que en el fondo no se podía hacer, o sea, era mal, pero que no era delito. No sé bien la razón, no lo recuerdo cuál fue el argumento. Entonces mi pregunta es un poco saber qué es lo que opinas tú de eso, y lo otro que pasa con los veterinarios, que son también los que envían esto, y sabiendo, porque uno lee en los informes quién lo está firmando, que no son médicos veterinarios a quienes le están enviando, entonces están haciendo un diagnóstico y que más encima esos son diagnósticos equivocados completamente y que le cuestan después la vida al paciente. Sí,
creo que es muy interesante la consulta, colega, muy, muy interesante. Creo que es un tema que hace bastante tiempo está sonando y que se está abordando, ¿ya? Dentro de, claro, del inclusismo profesional, hay que tomar en cuenta algunas situaciones que son los límites desde el punto de vista legal, ¿ya? Que eso, que lo más probable es que esa haya sido la respuesta que haya dado el colega, o sea, perdón, el colega, el abogado del colegio médico, y que le encuentro en parte razón, ¿ya? ¿En qué sentido? Las leyes normalmente se interpretan, pero hay ciertos puntos que son los que determinan. Nuestra profesión, como médico veterinario, no existe legalmente la especialidad. Nosotros no tenemos especialidad, nosotros somos médicos veterinarios, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver por alguien que se dedica a los equinos, con alguien que se dedica a la clínica menor, a la neurología, a la cardiología, a la anatomía patológica, ¿ya? Son todas áreas que comprenden solamente al médico veterinario, ¿ya? O sea, son propias, pero no están expresadas desde el punto de vista legal, ¿ya? No son como los médicos, la medicina humana sí tiene especialidades y que está determinada dependiendo del área donde está específicamente dado. Desde el punto de vista de persecución penal, a mí en lo particular no me ha tocado nunca hacer persecución de estos casos en particular, ¿ya? Normalmente los casos que yo persigo son casos que son bien concretos, o sea, sujetos que tienen clínicas, sujetos que no tienen el título y atienden, animales mayores, animales menores, eso es como lo común. Entonces, cuando tú buscas algo que no es común ante la ley, lo más probable es que los tribunales se declaren incompetentes y que no exista la persecución. Y que lo traspase quizás a un conflicto desde el punto de vista incluso civil. Mira lo que te estoy diciendo, ¿ya? Incluso civil. O sea, que efectivamente este traspapel de funciones puedan menoscabar la situación en particular de gente que se dedica a esa área en particular, que sus funciones están siendo económicamente dañadas porque hay una competencia desde el punto de vista teórico, por decirlo de alguna manera, desleal, ¿ya? Porque hay una persona que se está metiendo, que no tiene funciones dentro de la medicina veterinaria, pero sí tiene funciones dentro de la histología, por ejemplo, humana, que son los tecnólogos, ¿ya? Entonces, el tecnólogo también podría dar la contraparte, decir, ya, pero ¿por qué se están metiendo ellos a vender medicamentos humanos? Que es lo que pasa muchas veces con algunos médicos veterinarios que dedican su vida a ser, ¿cómo se llama?, visitadores médicos. Y que la gran cantidad de visitadores médicos que hay en Chile, la mayoría son médicos veterinarios, ¿ya? Entonces, claro, ahí tú podrías ver que hay una nebulosa, ¿ya? Yo creo que legalmente, obviamente que habría que hacer una aclaración y habría que determinar cuáles son nuestras funciones. Y eso, volvemos nuevamente al Código Sanitario. No sé si como que esto se da vuelta, ¿ya? Donde determinemos nuestra función, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestros expertise? ¿Qué es lo que nosotros, por qué tenemos que nosotros estar por qué nosotros somos los indicados para realizar esos diagnósticos? ¿Ya? ¿Por qué no puede ser el otro? Pero eso en la ley no está establecido. Entonces, el tecnólogo en ningún momento habla que es médico veterinario, si se dan cuenta, ¿ya? Por lo tanto, cuando realiza el diagnóstico de la patología a través de la anatomía patológica, lo hace a través de su condición de conocimiento científico que le fue otorgado por la ciencia que estudió. Ahora, que se mete en la otra especie, obviamente que, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es intrusión a nuestra profesión. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿ya? Es una intrusión, ¿ya? Pero no existen las opciones de configurar el delito, porque ellos jamás hablan que son médicos veterinarios. ¿Ya? No es un médico veterinario, nos dice yo, hace diagnósticos, ¿ya?, que tienen que ver con la medicina veterinaria, ¿ya? Y si esos diagnósticos están mal hechos, lo más probable es que tú puedas denunciar esa situación, ¿ya? Pero ahí te vas a meter en una madeja de lana, ¿ya? Porque al final tú vas a denunciar
como un maltrato animal, ¿ya? Por omisión, pero buscarle la quinta pata al gato. Y yo te aseguro que ningún tribunal va a hacer persecución de eso, ¿ya? Porque es demasiado rebuscado, es como buscar y tratemos de encontrar algo, ¿ya? Eso no lo va a hacer. Los tribunales no lo van a hacer, no van a perseverar en la investigación de partida. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante. Yo creo que como política, como futuro de política pública, creo que sería muy interesante, porque hay una brecha y que nosotros tenemos la autoridad para poder abordarlo de manera profesional y científica, con los argumentos perfectamente que entregaste. O sea, nosotros tenemos la capacidad de conocer las patologías animales, conocemos el daño lo que produce la patología animal, por lo tanto somos los que necesariamente podemos interpretar ese tipo de patología, ¿ya? Pero sí yo creo que va a ser, la única manera es tratar de buscar una verdadera definición desde el punto de vista científico de por qué nosotros tenemos que realizar esa función y no otro. Yo creo que ahí está el tema. Para eso es que hay que partir con una política, ¿ya? Y para eso hay que hacer mesas de trabajo, y lo más probable es que haya que presentar un proyecto de ley o una modificación del Código Sanitario, ¿ya? Que es más fácil, ¿ya? Que se podría ir por ese lado. Entonces, a veces tratamos de mirar como muy arriba, pero a veces las soluciones están un poquito más al medio. Entonces, yo creo que sí es importante perseverar con este tema, sí es importante manifestar todas las situaciones que a nosotros como médicos veterinarios nos afectan, pero siempre de la mano de solución. Yo creo que por ahí va el tema y me parece muy interesante la pregunta, y creo que es muy, hay una contingencia absoluta. O sea, cosa de ver la información en Facebook o en cualquier red social y aparecen por todos lados estos diagnósticos que no están hechos por médicos veterinarios. Y de hecho lo coloco como plus de que son médicos más relacionados al humano, y como un plus, así decir, y además hacemos diagnóstico veterinario. O sea, como no tiene mucha lógica desde el punto de vista. Patricio, tenemos como 9 preguntas más. Son bastantes. Pero yo creo que hay varias que ya las has contestado. Perfecto. Ya tenemos una pregunta de Corina Tudino, que dice, ¿qué sucede con los técnicos veterinarios que realizan consultas y tratamientos por el solo hecho de trabajar en una clínica? Y creo que eso ya lo contestaste. Ejercicio legal, sí. Ejercicio ilegal. Después, Pamela Araya pregunta, ¿cómo se ha abordado desde el punto de vista legal la realización de acciones por personas de carreras de veterinarias, ejemplos técnicos, ingenieros agropecuarios y otros similares, que realizan vacunaciones, no necesariamente antirrábicas, pero sí desparasitaciones, etcétera? Creo que eso lo respondiste cuando lo respondiste al doctor Cubillo, si no me equivoco, Sí. ¿no es cierto? Benjamín pregunta, ¿se considera ejercicio ilegal de la profesión que técnicos o profesionales de otras profesiones ejerzan actividades veterinarias o sería intrusismo? Pregunto sobre todo por la atención en animales mayores, en donde técnicos agrícolas o agrónomos realizan actividades como castraciones, manejos sanitarios, entre otros. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? En parte es lo que respondiste a Carolina, pero quizás quieres decir algo más. Es denunciar. O sea, yo creo que eso hay que Denunciar. denunciar, poner los antecedentes al Ministerio Público y que se investigue. Y el Ministerio Público determinará si efectivamente hay o no hay delito, ¿ya? Desde mi punto de vista, una persona que realiza una castración, que realiza manejo predial, eso es ejercicio ilegal de la profesión, ¿ya? Perfecto. Y eso Denunciar. porque se cumple el ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, denunciar. Ana Cáceres nos pregunta, o te pregunta, ¿qué sucede con las municipalidades que contratan técnicos veterinarios para ejercer funciones de médico veterinario? O Eso sea, yo también. eso lo encuentro un poco difícil, ¿ya? Que un municipio se arriesgue a solicitar o a contratar a alguien sabiendo la limitación de funciones como técnico, y que se arriesgue a que sea denunciado al municipio, a que sea denunciado a ese alcalde. O sea, le va a caer la Contraloría, le va a caer la pena del infierno. Entonces, es medio raro, ¿ya? Que suceda eso. Ahora, puede suceder, y no estoy diciendo que no pase, puede suceder. Y si sucede, denúncielo, ¿ya? Le va a costar la cabeza al alcalde de su comuna, pero denúncielo. Denuncia.
Paola Quintero pregunta, un licenciado en medicina veterinaria sin título de médico veterinario que trabaje como médico veterinario, ¿se considera igualmente ejercicio ilegal de la profesión? La respuesta ya Sí, la has dado. sí, Sí. 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 Carlos Cubillo pregunta, ¿hay algún documento donde se definan las funciones de forma oficial? No, no existe eso. Hay que tomar en cuenta de que yo lo que le señalé, la ley que le señalé, es una ley que establece de todas las profesiones, no es de la medicina veterinaria, ¿ya? Es el ejercicio ilegal de la profesión. No tiene, no tiene un subtítulo, o sea, no tiene subtítulo, ¿ya? Es ejercicio ilegal de la profesión. Y eso puede ser médico, abogado, ingeniero, agrónomo, odontólogo, lo que ustedes quieran saber, ¿ya? Es para todas las profesiones, no es específicamente para el médico veterinario. Por eso dice quien define que a título de fingiere, ¿ya? O sea, a título de fingir. Ahora, ¿qué es lo que además se le agrega a esto? Es el maltrato animal, como se señalaba. Por lo tanto, todas las funciones que van de la mano con las actividades propias del médico veterinario, que no están establecidas, pero que los colegas normalmente todos los conocemos. O sea, una atención, un diagnóstico, un tratamiento, una vacuna, ya sea antirrábica, que legalmente por un médico veterinario, o una séptuple, o una triplofelina, o sea, cualquiera. El hecho de aplicar un medicamento, de aplicar un producto es ejercicio legal de la profesión, porque no tienen el conocimiento para aplicarlo, porque no tienen el concepto de por qué se aplica, partiendo de esa base. Se aplica porque se aplica, ¿ya? El médico veterinario integra la información y ve las consecuencias a futuro de lo que está aplicando, porque es un profesional integral, o sea, tiene la capacidad de tomarle la auraria, ¿cómo se llama? La espada del augurio, ¿ya? Y ver más allá de lo evidente, ¿ya? O sea, tiene esa capacidad el médico veterinario, ¿ya? La diferencia del ejercicio legal no la tiene, viene y aplica nomás, y aplica porque tiene que aplicarlo, ¿ya? Y porque cuando lo aplica le saca lucas al aplicarlo. Le importa un carajo que le pase al animal, ¿ya? Pero él saca lucas. Y saca hartas lucas, aunque no lo crean, muchas lucas. Ya, Patricio, bueno, en vista al tiempo, a que, bueno, efectivamente, me imagino que hay otras preguntas adicionales. No sé si quieres dejar alguna última reflexión para ya ir cerrando. Y bueno, lo más probable es que, como tú bien dices, queda una segunda patita, ¿no es cierto? Porque es muy interesante el tema. Así que no sé, te dejo con una reflexión final para después dar, digamos, el cierre a la charla. Sí, yo creo que más que reflexión, es un poquito tomarle el peso de lo que discutimos el día de hoy, de lo que conversamos, ¿ya? De la gravedad que significa el ejercicio de personas que, o sea, de delincuentes, definitivamente, que ejercen y que no hay justificación alguna. O sea, la única justificación que tú tienes para ejercer, y eso yo creo que eso es lo que le tiene que quedar a todos claro, es tener un título de médico veterinario. Es lo único que tú tienes derecho a ejercer. Si tú eres egresado, si tú eres estudiante, si tú fuiste estudiante, abandonaste la carrera, si tú hiciste el 5º año, si terminaste la tesis, no te titulaste, si hiciste lo que tú quieras, si no tienes el título, es ejercicio ilegal de la profesión. Si tú eres un técnico y te estás metiendo en la carrera y te habla y haces todo lo que quieras en la carrera, eh, eh, no tienes el título, tú ejerces ilegalmente la profesión. Si tú tienes, viniste a buscar nueva oportunidad a Chile, vienes de un país donde tuviste problemas, vienes con tu familia, quieres surgir, todo, si no validas tu título en Chile, es ejercicio ilegal de la profesión y es un delito, ¿ya? Yo creo que eso es lo que tiene que quedar súper claro. Y especialmente los estudiantes, que por ahí veo a mi ayudante, a Karin, que está por ahí, qué bueno que esté ahí. Hola, hola. También, ahí está la Karin, sí, ese es mi ayudante estrella. Entonces, es re importante que se empapen un poquito de esto y saber cuáles son las responsabilidades que conlleva y la gravedad que conlleva de ejercer sin un título profesional, ¿ya? Y no arriesgamos solamente del tirón de orejita por ejercer legalmente, sino que nos podemos arriesgar hasta 10 años y un día, o sea, hasta 10 años efectivos de cárcel, si nos encuentran ketamina, porque esto va creciendo. O sea, partir con una vacunita,
y después te diste cuenta que podías sacar más luquitas si hacías una castración, y después, y ahí ya, y desapareciste. O sea, y ahí ya te enviciaste, y de hecho te olvidaste incluso de titularte. ¿Ya? Y en el momento que te cae la ley encima, es sin llorar. ¿Ya? Porque ahí ya lamentablemente, y ahora no solamente te cae la ley encima, sino que te caen abogados, te caen querellas, te caen organizaciones sin fines de lucro encima, te cae el Ministerio del Interior con una querella también, o sea, son las penas del infierno. Entonces, mi recomendación es título profesional y obviamente querer nuestra profesión, ¿ya? Quererla mucho, respetar nuestra profesión. También le digo como estudiante, el famoso atención gratis es una puerta abierta para que pasen este tipo de abusos, para que pasen este tipo de cosas. O sea, quieran su profesión, amen lo que hacen y pónganle pasión a todo lo que ustedes, y en todo el ámbito de áreas que ustedes se desempeñan. ¿Ya? Y también creo que Alicia, vamos a tener la tarea de hacer una segunda patita, creo que hay muchas personas que quieren empaparse de información con respecto a esto. Y tenemos que estar preparados, ¿ya? Porque la única forma de enfrentar a estos delincuentes es con conocimiento. Es la única manera. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente, Patricio. Yo creo que de todas maneras es necesario hacer, me han mandado dándote las gracias, y bueno, excelente charla, todos están muy entusiasmados y contentos por esta oportunidad, creo que es de tremendo aprendizaje, creo que hay mucha vieja escuela, mal vieja escuela, que hay que, ¿no es cierto?, cambiar los paradigmas, digamos, que efectivamente cosas que se hacían en el pasado hoy día ni pensar, porque como tú bien dices, esto, a ver, la verdad, antiguamente era normalizado, esto de tener al estudiante, pagarle menos, ni siquiera era cuestionado. Hoy en día cambiaron las cosas, esto es ilegal, esto es ejercicio ilegal de la profesión, hay que denunciar, y si denuncia no quiere decir que vaya a salir alguien que es médico veterinario realmente culpable de algo, no, investigan nomás, se denuncia para investigar. Así que muchas gracias, agradezco a todos los presentes, todos muy interesados, todos los que entraron permanecieron hasta el final de la charla, así que esta charla quedó grabada, bueno, ahí vamos a ver cómo Colmedet la socializa con los demás socios, así que muchas gracias y nos vemos pronto, que tengan una muy bonita tarde, noche, a esta altura. Sí. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias Patricio y Alicia. Vamos a dejar de grabar.